Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos una vez más a una edición de su programa Diálogo 21. Estamos en este lunes 28 de marzo de 2022, como siempre, con mucho optimismo, a pesar de todas las circunstancias que se han generado, específicamente este fin de semana, que hemos tenido un recrudecimiento en el número de asesinatos cometidos por grupos delincuenciales, y lo que ya todos sabemos, que llevó al presidente de la República a solicitar un estado de excepción para que aprobara la Asamblea Legislativa, tal y como lo vimos desde el pasado sábado a medianoche. Así es que esta mañana vamos a hablar un poco de las circunstancias que prevé precisamente todo el contexto de esta situación, y por supuesto sin dejar a un lado de darles a ustedes esa inyección y ese capital de energía que necesitamos para poder cumplir con todas nuestras metas y nuestros objetivos la presente semana. Así es que recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades para que éstas puedan cumplirse. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida para conocer las decisiones legislativas que se generaron en el contexto de darle respuesta precisamente a este estado de emergencia, a este estado de excepción, en que consiste, entre otros elementos, tal y como lo hemos visto ya a manera de reacción por parte de algunos sectores que esperan que a partir de esta decisión pues exista un mecanismo de vigilancia para evitar abusos que se puedan cometer a raíz de ese estado de excepción. Quiero darle la más cordial bienvenida al diputado William Soriano del Partido de Nuevas Ideas. Gracias por acompañarnos, William. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Buenos días a tu hermosa audiencia. Es un placer poder acompañarte y poder conversar de todos esos temas que nos importan a todos los salvadoreños por igual. Gracias por la oportunidad de poder compartir directamente con tu audiencia, y es un gusto estar por acá. A ver, vamos a tener en su momento la incorporación también del diputado Caled Navarro, siempre del Partido de Nuevas Ideas, para conocer en primera instancia sus puntos de vista también con relación a esta medida. En la segunda parte del programa vamos a tener la contraparte para conocer desde ese otro ángulo las medidas que se han tomado y qué actividades sí se pueden realizar o no desde el punto de vista del régimen de excepción. Esto fue de alguna manera, quizás antes de poder entrar a esto, diputado Soriano, vamos a hablar desde la percepción que ustedes tienen con relación a este incremento de homicidios que tuvimos y que llevó al presidente de la República a reaccionar y a pedirles a ustedes a que aprobaran este régimen de excepción. Es bien importante recordar cómo iniciamos el año. Iniciamos con un enero que fue mucho menos violento que el enero del año pasado, que había sido menos violento que el del año antepasado todavía. Con una reducción del 45% de los homicidios cerramos el año pasado. Y eso es bien importante conocer las cifras, Ernesto, porque eso nos permite a nosotros tener un parámetro de lo que se vuelve normalidad para los salvadoreños. Es decir, los salvadoreños ya nos acostumbramos a vivir en un país donde la violencia ya no prima. Y ver un comportamiento o un resurgimiento atípico de un día para otro de este tipo de delitos, creo que despierta todas las alarmas a nivel del gobierno, a nivel de gabinete de seguridad. Y creo que el presidente oportunamente tomó control de la situación y solicitó a la Asamblea Legislativa que se pudiera establecer un régimen de excepción. ¿Y qué comprende este régimen de excepción? Principalmente frenar de golpe estos asesinatos. Pasás, digamos, de una estrategia que se está ejecutando permanentemente en el territorio a elevarla completamente de categoría. Y eso nos permite tomar control directo de todas las comunidades e intervenirlas. Y eso es lo que estamos buscando. Si ustedes ven ya las primeras planas de la mayoría de los periódicos de El Salvador que circulan, los homicidios ya se redujeron de forma abrumante y significativa. Sí, entiendo que el día de ayer, según, y perdón si no voy a equivocarme, el día de ayer se tenía, creo que alrededor de 12, había bajado a 12 la cantidad día domingo. Quisiera tener el dato, no sé si lo tenemos ahí, productor, pero sí, ya ha habido como una especie de control. Sí. Claro, entonces lo primero era controlar la situación, que ya se logró. Lo segundo es
llegar directamente a las comunidades, pero no bajo las mismas premisas que teníamos por ley, sino que eran, ya que es una situación bastante atípica, era necesario entrar con diferentes herramientas por parte de las fuerzas de seguridad pública de este país. Y en ese sentido, pues nosotros hemos dotado a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional Civil y al gobierno del presidente Bukele de estas prerrogativas que les permiten evitar específicamente esa libertad de asociación en zonas conflictivas. Y eso es bien importante, lograr desarticular esta cadena de comunicación que tenían no solo los mandos altos de las pandillas, sino también con los que ejecutaban el sicariato. Al lograr controlar específicamente esa situación, vas a poder controlar directamente los siguientes sucesos. A ver, hay una situación detrás de todo esto que lleva a pensar de que qué es lo que ha habido detrás de esta alza en el número de homicidios. Esto es parte de una especulación. Aquí me están haciendo la aclaración. Sí, son 11 homicidios, reportó el Gabinete de Seguridad el día de ayer, no 12. Yo había dicho 12 porque a mí andaba con esa cifra, pero ya me corrigieron. Son 11 los que hubo el día de ayer domingo. Es decir, ha habido una reducción bastante considerable y estamos hablando casi de los 50 y pico, 60 que hubo el fin de semana. A ver, que hay mucha especulación alrededor de todo esto y es mi obligación preguntarte cómo ves digamos, esa sintomatología que hay en la población y en algunos sectores en particular opositores al gobierno que sostienen que detrás de todo esto lo que existe es un acuerdo y que cuando se rompe ese acuerdo se disparan los homicidios. Creo que yo estaba un poco más joven cuando sucedió la tregua real, la única tregua que ha habido en este país, y si te acordás que el día que se rompió se volvió normal 50 homicidios de regreso en el país. Y nosotros te podemos asegurar completamente, Ernesto, que el gobierno del presidente no pacta ni va a pactar jamás con las pandillas. Mucho menos hemos pactado con Arena y el FMLN y ya nos vamos a asociar con estos grupos delictivos. No saldríamos de nada. Entonces nosotros lo que estamos buscando directamente es resolver este problema. Porque ya es un problema que ya está arraigado en la cultura de El Salvador. Ya es un problema que se va heredando. ¿Por qué? Porque de padres pasa a hijos que se vuelven pandilleros. Entonces ya es un problema bastante serio. Lejos de atacarlo en las administraciones anteriores, permitieron que se fortalecieran. Antes de que iniciáramos la entrevista, conversábamos que el proceso de tregua de Mauricio Funes contó todavía con la venia de la OEA. El secretario general de ese tiempo vino y recibió de parte de los pandilleros las armas viejas, obviamente, ¿verdad? Porque años después podemos ver que los pandilleros todavía tienen armas de grueso calibre, armas totalmente funcionales. Entonces, vemos que todo lo que se hizo anteriormente, a través de este proceso de tregua, logró fortalecer a las pandillas. Entonces, cuando yo leo las opiniones de Mauricio Funes, que dice que el gobierno actual tiene una tregua, yo tengo mucha información de que él sí logró pactar con las pandillas. Es más, tenía un dato bastante curioso que encontré ayer. 42 fiestas hubieron en centros penales entre 2012 y 2013. Esa es una tregua real. Esa es la verdadera alianza entre un Estado y una mafia como es las pandillas. Nosotros, Ernesto, somos conscientes que hemos heredado un país bastante complicado en materia de seguridad. Hemos avanzado. Hay logros muy significativos. Tenemos el 2020 con 30 días sin homicidios, que es un logro bastante importante que ningún otro gobierno lo había logrado obtener. Decir que es producto de una tregua creo que es una falta de respeto al trabajo que realizan las autoridades. Es un trabajo bastante serio, pero lo más importante es que la población lo percibe. Se ha visto el turismo aumentado en El Salvador, Ernesto. Excedimos nuestras metas en 200,000 visitantes. ¿Por qué será eso? Porque la percepción a nivel internacional y en la diáspora es que El Salvador hoy ya es más seguro. Estos sucesos atípicos creo que tenemos que atacarlos con toda la contundencia que nos permita la Constitución. Y en ese sentido la misma Constitución nos permite crear este régimen de excepción para tomar estas medidas en una situación atípica que creo que ya está controlada,
pero que ya el presidente ya no busca solo controlarla, sino que busca un paso más allá, y que es erradicar completamente las pandillas. Entonces, ¿consideras que este disparo en el número de homicidios es parte de la normalidad o es parte de algo, de un síntoma de provocación hacia el gobierno? Nosotros hacíamos un análisis con algunos colegas de la fracción, y casualmente, después de que intervenís ciertas rutas de transporte público que funcionan como lavado de dinero para las pandillas, como fuente de renta para las pandillas, una fuente bastante fuerte de ingresos, se dan estos repuntes. Significa que le estás tocando directamente el bolsillo a las pandillas. ¿Te refieres a la ruta 42 Sí. y 152? Sí. Creo que esa parte es muy importante en la finanza. ¿Crees que de ahí viene el detonante? Creemos que tienen alguna Relación. sincronización, sí. Oh, sincronización. Sí, nosotros creemos que puede venir también por ahí, pueden haber otros sucesos, pueden haber otras razones, pero vemos que por ahí puede venir también el asunto. Lo importante es la rapidez con la que las autoridades han logrado actuar y resolver esa situación, pero no te deja de cuestionar qué está detrás de esto, y nosotros logramos ver que al tocarle directamente el bolsillo a las pandillas, estas se tornan un poco más violentas de lo normal. O sea, ¿consideras que todo esto es una respuesta de las acciones de la autoridad frente al combate precisamente del tema de la extorsión, el tema muy particular del grupo pandillero? Sí, creo que esa es una consecuencia directa de todas las acciones que ha tomado el Estado desde que el presidente asumió la presidencia. Sí. Y no producto de lo que dice la oposición, que puede ser, digamos, el resultado de un desacuerdo en lo que podría ser un supuesto acuerdo de negociación, ¿no? Lo descarta completamente. Yo lo descarto completamente, pero ¿qué tipo de acuerdo podría tener un gobierno como el del presidente Bukele con las pandillas? Yo no creo que sea posible. Yo no creo que esa sea la forma de hacer política de nuevas ideas, y jamás lo será. Si es que cuando vos llegas a la Asamblea Legislativa, Ernesto, te das cuenta de la gran mafia que ahí existía. Nuevas Ideas se ha sentado con Arena o el FMLN a negociar algo, jamás. Mucho menos nos vamos a sentar con las pandillas a poder preguntarles o pedirles permiso para que nos dejen trabajar en el país. Yo creo que el país va avanzando en materia de seguridad, y esa es una consecuencia natural de que cuando los grupos delictivos o al margen de la ley se sienten ya agotados, ven sus finanzas bastante quebrantadas, y ven que el Estado no baja la guardia, al contrario, sigue implementando las siguientes fases del Plan Control Territorial. Creo que eso a ellos los lleva y los está forzando a tomar otras medidas. Ahora, no esperaban una medida tan fuerte y contundente de parte del gobierno del presidente. Claro, que ya vamos a hablar en qué consiste el estado de excepción y las características del debate que en su momento se ha generado. A ver, pero el Plan Control Territorial debería de tener controlado todo esto. ¿Y qué pasó? Es algo que te lo tengo que preguntar porque yo sé que te lo hacen, es una pregunta que te la han hecho, ¿no? Frecuentemente, porque si teníamos un control territorial efectivo, como se ha dicho, ¿qué pasó ahí entonces? ¿Cuántos pandilleros hay en el país? Bueno, hay una estadística, si me lo preguntas, hay una estadística que yo no quiero, incluso no me gusta comentarlo porque no me gusta hacer apología. El tema, yo me cuido mucho de no hacer apología del delito. Pero se estima que hay una considerable cantidad que podría superar el número de efectivos militares. Una cosa que yo no creería que llegue hasta ahí, pero sí las estructuras que se relacionan. Y no quiero mencionar cifras precisamente porque no me gusta hacer apología del delito. Sí. O sea, pero si vemos que estas estructuras, pandilleros como tal, pero todos los colaboradores que tienen, sus familiares, que de alguna forma colaboran con ellos también en algunos delitos, vemos que es una cantidad grande de personas, donde entran constantemente nuevos elementos. Es decir, se ha vuelto un problema, Ernesto, que no solo lo resolves de un día para otro, sino que tiene que ser a través de una estrategia sostenida que permita que estos pierdan esa entrada de nuevos elementos. Y nosotros estamos invirtiendo como ningún otro gobierno ha invertido en educación, dándoles computadoras a los niños, mejorando escuelas, mejorando la salud, mejorando espacios públicos.
Esa es una parte importante del plan control territorial, que se van a ver resultados de aquí a algunos años. Es decir, el problema de las pandillas no se resuelve de un día para otro, porque la oposición tuvo 30 años de gobierno y nació con ellos y terminó en su punto más alto. Es decir, 30 años a ellos no les bastaron para poder erradicar las pandillas. ¿Nos van a bastar a nosotros 2 años y algo? No lo creo, pero hemos avanzado mucho. ¿Quién crees tú que está detrás de esta situación? Y ya me mencionabas que puede haber una sincronización por el golpe que le has estado a la autoridad, decías tú, en el sector transporte, la intervención que ha tenido ciertas unidades, donde que para nadie es un secreto que de ahí pues hay ciertos elementos que dicen que podrían ser subsidiarios de estos grupos delincuenciales, ¿no? Pero ¿habrán otros actores queriendo desestabilizar a tu criterio lo que sería o poner en mal el plan control territorial, Willy? Es que el plan control territorial no es que la oposición lo quiera o pueda ponerlo en mal, si los resultados ahí están. Por más que ellos quieran descalificarlo, los resultados están ahí, 30 días sin homicidios en el 2020. Ahora bien, volvamos al proceso de tregua de Mauricio Funes, año 2012-2013. ¿Quién era el principal vocero de las pandillas en ese tiempo? Yo estaba bastante joven, 22 años tenía para ese tiempo, pero sí me acuerdo que era Raúl Mijango. ¿Quién es Raúl Mijango? Exdiputado del FMLN, comandante guerrillero del FMLN. ¿Por qué un diputado o exdiputado del FMLN será el vocero de las pandillas? ¿Qué tipo de relación habrá de estos grupos delictivos con estos grupos o con estas fuerzas políticas? Habrá más allá de lo que nosotros podemos ver. El señor Mijango está procesado y está detenido. Claro, pero eso no descarta la sintonía que ellos tenían para volverse el vocero de las pandillas ante la sociedad. Vemos las constantes reuniones que sostuvo Ernesto Mason, que a ti fue en otra entrevista, que él claramente aceptó que en nombre del Partido Arena había sostenido ese tipo de reuniones. Es decir, que la clase política que nosotros hemos desplazado estaba coligada con las pandillas, y ese no es un secreto. Y eso la población lo comprende muy bien. Yo tengo ahí siempre en mi escritorio un recordatorio de lo nefasto que llegaron a ser. Norman Quijano posando con pandillas para una foto, o entregándoles fajos de dinero a Ernesto Mason. Es decir, que la clase política ha estado constantemente en comunicación directa a través del FMLN, sus voceros, con los grupos pandilleriles. Y eso es bien importante analizarlo. ¿Cómo iban ellos a poder resolver el problema de la seguridad si ellos estaban directamente implicados con estas estructuras? ¿Crees que era posible, Ernesto, que se pudiese erradicar las pandillas si la mera clase política gobernante y el contrapeso que se suponía que debían tener, ambos estaban trabajando de alguna forma con ellos? No era posible. A ver, esto obligó al presidente, el disparo de homicidios, obligó al presidente a reaccionar y a pedirles a ustedes que aprobaran un estado de excepción el sábado, y para la cual el presidente Ernesto Castro convoca precisamente a una plenaria de carácter extraordinaria, ¿no? Cuéntame en qué consiste, cuáles son los elementos. Ahí está parte de ese, digamos, de esa convocatoria. El estado de excepción contempla una serie de aspectos, pero cuéntanos un poquito el detalle de lo que pasó en ese momento. Bueno, específicamente nosotros lo que buscamos a través de este régimen de excepción es detener de golpe las perturbaciones al orden público. Y eso es lo que nos amparamos en el artículo 29 de la Constitución, que nos da esa prerrogativa de suspender ciertos aspectos de la Constitución. En este caso hemos suspendido el artículo 7, el 12 en el inciso segundo, el 13 en el inciso segundo y el 24 de la Constitución de la República. Toda la actividad económica sigue con total normalidad. Lo que nosotros hemos hecho es específicamente para hacerle target a un grupo específico en la sociedad.
en zonas del territorio específicas y que crea conveniente, según la estrategia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil, se vaya implementando en el territorio nacional. Eso nos va a permitir a nosotros entrar a los territorios con una ventaja todavía. Y bien importante que el presidente lo haya pensado de esta forma, porque nunca se había trabajado una estrategia de esta índole. Cuando nosotros recibimos la notificación de que había que sesionar en día sábado a las 11 de la noche, pues yo dije, estoy listo. Para eso el pueblo salvadoreño nos ha escogido, para eso el pueblo salvadoreño nos ha llamado, y a la hora que se requiera vamos a estar ahí. Llegamos a la asamblea a las 11, iniciamos la sesión plenaria, pero sorprendentemente, Ernesto, los que defienden la Constitución, la libertad, la democracia, la república, los que dieron la vida en las montañas por la gente, según ellos, no estaban. Ya vamos a hablar de eso. El país estaba en un momento, dices, bastante complicado y había que darle respuesta, ¿no? Bueno, ¿sí? mucha población no se percató del todo. A ver, veamos un poquito los conceptos que vierte misma la Constitución. Se puede decretar régimen de excepción en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público. En esta es la que nosotros estamos enfocándonos directamente. El último elemento es el cual representa el factor argumentativo para aprobar el estado de excepción, como se logró el fin de semana. Así es, creo que nosotros hemos visto la alteración al orden público bastante atípica, pero no es una alteración del orden de cualquier índole, sino que golpea directamente a la población inocente, trabajadora, porque si ves en la mayoría de los casos, las personas asesinadas, que en paz descansen, eran personas que estaban trabajando, Ernesto. Es decir, los pandilleros salieron a las calles con el único objetivo de inflar números y crear esa zozobra. Y recibieron la respuesta más contundente de parte del Estado. Es decir, que ahora sí tenemos un Estado que funciona, porque el Ejecutivo nos hace una solicitud bastante delicada, bastante fuerte, en un momento que teníamos que responder, y ves una Asamblea Legislativa receptiva a poder tomar cartas en el asunto y trabajar y dar resultados. ¿Cuándo has visto eso en la historia de este país, que una Asamblea responda de forma tan efectiva a las solicitudes del Ejecutivo, efectivamente o exclusivamente cuando se trate de la seguridad de la población? Eso es bien importante destacarlo. Lo he visto en el pasado, a la pregunta que me hacen, lo he visto en el pasado cuando han habido catástrofes, terremotos, inmediatamente se hacen... Pero no lo viste en la pandemia, que es la más reciente. Y eso es lo que nosotros tenemos como precedentes, los más inmediatos. Ahora, para nosotros permitir que las fuerzas del orden tengan estas prerrogativas, creo que ya era hora de que se tomaran medidas mucho más fuertes. Porque sin embargo, hemos tenido buenos resultados, Ernesto, pero creemos que ya es hora de que se pueda dar un paso más fuerte todavía. Se aprobó para 30 días, ¿no? Sí, puede ser prorrogable también. 30 días. Es decir, que nosotros, los salvadoreños de bien, vamos a tener toda la libertad necesaria para ir al trabajo, ir a la iglesia, ir al parque. Ok, eso es bien importante porque muchos alrededor de, digamos, el momento en el cual se estaban generando esta situación, creían que no podían haber actividades. Ayer hubo un partido de fútbol de la selección nacional, ¿verdad? Y no hubo ningún inconveniente. Vamos a ver, la Constitución establece los derechos y las garantías que se pueden suspender. El decreto aprobado solo suspende 4, entiendo, de los muchos que menciona, ¿sí? Que es el tema de la asociación, la intervención, la inviolabilidad, se le permite la inviolabilidad de la correspondencia y también las telecomunicaciones. Y la detención administrativa también. Sí, exactamente, las detenciones administrativas que pueden ser un punto de alargo para poder hacer investigaciones, en este caso de la Fiscalía. Claro, ¿no? Es que lo que pasa, si ves, no es un régimen de excepción completo como tal, como lo vimos en la pandemia, que era para resguardar a toda la población en general. Aquí lo vemos un régimen de excepción focalizado. Sí, cierre focalizado, por ejemplo, que entiendo el sitiado que tiene la autoridad en algunos lugares críticos, ¿no? Y eso me parece, la gente lo ha visto muy positivo desde el punto de vista de que han entrado
Claro, y aquí ves el full espectro del plan control territorial. Y se han capturado, según entiendo, casi los 600 supuestos, digamos, delincuentes, ¿verdad? No solo pandilleros comunes, porque está el pandillero que es el gatillero, pero también está el que da las órdenes. Y muchos de estos han sido capturados en las últimas horas. El presidente creo que está teniendo excelentes resultados en los primeros días de las medidas que estamos tomando. Y creo que la población ya lo puede comenzar a sentir. A los días ya la población ya no se va a acordar de que estamos en un régimen de excepción porque van a ver con toda normalidad sus actividades. Pero lo hay, los colegios siguen en clases, ¿no? Exacto, yo venía aquí, me tardé casi hora y media en venir por el tráfico, es decir, toda la actividad económica está caminando como debería caminar. Ahora, ¿qué piensas de lo que dice la oposición del estado de excepción, que el gobierno lo que busca en algún momento con esto es también aprovechar, terminar de tener el control del Estado? ¿Qué piensas? Fíjate que eso también lo dijeron cuando el presidente implementó el proceso de cuarentena en el país. A mí no me extraña que la oposición quiera dañar cualquier acción del Ejecutivo. Es más, ya convivimos con eso de forma natural. Periodistas, asalariados por grupos económicos o grupos que quieren tener cierta injerencia en el país. Lo vemos. Es el pan de cada día que nosotros vemos constantemente, Ernesto. Ahora bien, eso no nos va a detener a nosotros, porque sabemos que las acciones que estamos tomando son las correctas. Ellos lo que quieren ver es un caos en este país, provocar que esa información llene las redes sociales, llegue a los ojos de los inversionistas, a los ojos de la comunidad internacional, justamente después de que viene el tercer hombre más rico de México al país, con intenciones de se dan estos sucesos. Y no es casualidad, Ernesto. Nosotros creemos... y como un acto de provocación, ¿crees que hay de todo esto? Porque tomar un cadáver e irlo a lanzar a un lugar tan emblemático, en el caso de la carretera del Puerto de la Libertad, en el Boulevard Sur City, como que es un mensaje muy directo, ¿no? Claro, pero más directo es el mensaje que nosotros le estamos dando a las pandillas con este régimen de excepción. Si ellos piensan que nosotros estamos jugando, pues creo que se equivocan. El presidente Castro decía, van a pagar, pero no van a pagar después, tienen que pagar ya. Y nosotros le hemos permitido al Estado salvadoreño tener específicamente las correctas herramientas para poder implementar la estrategia de seguridad que ellos están diseñando, que han diseñado. Ahora bien, lo que la oposición diga, Ernesto, han dicho mil cosas toda la vida. Se aprobó, a ver, ayúdame, William. A ver, se aprobó con 67 votos, ¿verdad? Con 67 votos. Sí, 67. Ah, sí, votó Ernesto. ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llama? El doctor Portillo Cuadra votó. Votó Portillo Cuadra. Pero también hizo una crítica. Y Francisco Lira. Sí, y Francisco Lira, pero también él pero en el pleno él no habló. ¿Sí? Él no habló en el pleno. Dice, no conocemos cuál ha sido el éxito del plan control territorial. Sí. Si él hubiese negociado con las pandillas en este tiempo actual, como lo hicieron en los gobiernos anteriores, te aseguro que él viera los resultados directos del plan control territorial sobre su persona. Ahora bien, él va a decir lo que él le salga de la boca, porque ya es un cadáver político que se ha quedado más que todo a hacer un análisis que se aleja de la realidad. ¿Por qué votó entonces si él no veía los resultados? ¿Por qué decidió acompañarnos? ¿Será porque le daba miedo que la población pensara que él estaba protegiendo a los pandilleros? Él no quería votar. Él se vio obligado a votar ante la presión de estas medidas, ante el éxito que pueden tener estas medidas. Así funciona la clase política en este país, Ernesto, la que va de salida. Se quedan más que todo a emitir juicios de valor cuando no les corresponden ya. ¿Quién es René Portillo Cuadra? Por Dios, era parte de la fórmula presidencial que le ofreció $100 millones a las pandillas, que le ofrecieron el Ministerio de Seguridad Pública, que le enviaron dinero en fajos a sus reuniones. Y esto es lo que nosotros hemos logrado saber, pero hay muchos detalles que no se conocen todavía de ese proceso de negociación que ellos tenían. Ok, voy a hacer una pausa, me la están pidiendo. Cuando regresemos, entiendo que el FMLN también se abstuvo, ¿no? Los miembros del FMLN se abstuvieron. No votaron. ¿Verdad? No, se abstuvieron, ¿sí? Sí, no votaron. Ok, voy a hacer una pausa, seguimos hablando de esto.
y de otros elementos también que nos están haciendo y formulando preguntas nuestros televidentes. Ya no vino tu colega Caleb, algún es que está fuerte el tenido, tráfico. ¿sí? Sí, Caleb Navarro, diputado, también nos iba a acompañar en esta primera parte. Pero bien, hemos desarrollado, creo que, los elementos claves de esta situación que nos ha, desde luego, llevado a conocer precisamente cuál es el estado actual de la situación. El día de ayer, pues, todavía se mantenían algunos fallecidos, asesinatos, 11 se hablaba ya. Esperamos que la situación sea controlada por el bien de que en el país sigamos luego va a ser controlada, buscando esa paz que todos necesitamos. Vámonos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7 de la mañana en punto. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Interesante la conversación que tenemos con el diputado del Partido Nuevas Ideas, William Soriano, esta mañana, que ha venido precisamente, y agradezco la aceptación de poder hablar de forma muy abierta sobre este tema, que sin duda alguna representa una preocupación muy grande, no solo para las autoridades, para el presidente, para el gobierno, sino que también para la población misma. Al final, nuestro deseo es tener una sociedad en paz, ¿verdad? Y desde luego sin menospreciar algunos aspectos que también conciernen a la preocupación de algunos sectores que creen o podrían considerar que detrás de toda esta, digamos, respuesta que el gobierno le ha dado a este incremento de homicidio, puedan haber abusos también de las autoridades. Como Asamblea Legislativa, ¿van a estar ustedes atentos a estar observando de que no se cometan abusos con este estado de excepción? ¿Qué más abuso es matar a un salvadoreño inocente, Ernesto? Yo creo que las fuerzas del orden salvadoreñas comprenden la responsabilidad que ellos tienen de mantener siempre las medidas correctas de las formas correctas. Eso no está en discusión. Ahora bien, ¿podemos ser suaves con los pandilleros? Ya vimos que en el proceso que lideró Mauricio Funes y el FMLN, entregaron un par de armas, prometieron a la población que iban a cambiar, que se iban a hacer cristianos, que iban a dedicarse a algo más. 5 años después, no ha cambiado nada. Los pandilleros siguen teniendo la misma mentalidad, la misma forma de operar y la misma saña con la que se desquitan con los salvadoreños. Mira, si vos veías un video que el presidente publicó, que asaltares satánicos. Sí. Es decir, estamos ante personajes o seres humanos que han perdido toda conciencia de lo que es el bien y el mal. Sí, vi la captura de alguien en el sector de la comunidad Iberia, creo, ¿no? Que estas claro, altares a la muerte, o hasta una fotografía tenía sí, de personas. ¿Qué puedes esperar de estos grupos? ¿Qué tipo de consideración puedes tener? Ahora bien... A ver, solo para aclarar, el tema del abuso va en consonancia a lo que los sectores políticos creen. Por ejemplo, que se vaya a limitar la libertad de expresión, que vaya a haber una persecución política por algunos comentarios o críticas. A eso a lo mejor en particular eso se dijo en cuarentena también, cuando tuvimos un régimen de excepción un poco más amplio. Claro. Con todas las garantías que te da la Constitución. Aquí es un régimen de excepción más focalizado, más pequeño. Sí. Qué bueno que me hagas hacer la aclaración, claro. Es lo bueno que estás tú acá. Ahora bien, yo he visto un par de periodistas que hasta anunciaban los asesinatos. ¿Cómo tienen esta información? ¿Qué tipo de relación tienen con ciertos grupos delictivos? Yo no los estoy acusando, Ernesto, pero la población se lo pregunta. ¿Cómo es que ellos están tan bien informados de este tipo de proceder? ¿Qué hay detrás de todo eso? Entonces eso es lo que nos preocupa a nosotros, que se esté haciendo también hasta apología de delito. Pero yo creo que mira, ahí están las imágenes de lo que hablábamos. A propósito, perdón que te interrumpa, ¿no? Sí, bueno, eso es terrible. ¿La podemos ampliar? ¿Podemos ampliarla? Ok, ahí está. Sí, esto fue una... corríjame, productor, Comunidad Iberia, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Mira, bueno, hasta imágenes tienen. En el Distrito Italia, sí, perdón que hago la aclaración.
Wow. Sí, y hago la corrección. Bueno, mira, ahí está una calavera también. ¿Qué puedes esperar en un de país una situación como donde esta? somos creyentes, ya sea católicos o cristianos evangélicos, ver ese tipo de cosas creo que nos horroriza bastante? Hay un elemento bien importante, Ernesto, me dice acá un televidente, y hay que resaltarlo, que a raíz del estado de excepción, ahora la autoridad logró detener a cerca de 600 delincuentes, dice acá, que ya no están en las calles. Claro. Y eso te lo permite esta herramienta que nosotros le hemos dado. Vayan, saquen a los pandilleros de las comunidades y trabajemos articuladamente con la Fiscalía General de la República para que ellos no salgan de esas cárceles. También la atenta invitación al órgano judicial, que vean que los resultados que estamos dando nosotros no pueden ser empañados también por jueces que no tomen decisiones correctas. Todos queremos, Ernesto, un país libre de violencia. Yo nací en el 91, soy posguerra. Nací y crecí viendo el fenómeno de las pandillas. Pero ya tenemos que hacer algo para acabar con eso. No puede ser que los salvadoreños vivamos más de 30 años con este flagelo. Tenemos que detenerlo y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Si puedes darte cuenta, a través de los años han querido reformarlos, a través de los años han querido incluirlos en la sociedad, les han dado fondos para emprender negocios, es decir, ayudas de todo tipo. Pero ¿cuáles han sido los resultados reales de eso? El fortalecimiento de estas estructuras. Hablábamos tras cámara, Ernesto. ¿Cuál es el motivo que nosotros hemos detectado? Es desde que el Estado intervino y el servicio de transporte público, se dispararon estas acciones de parte de ellos. ¿Por qué? Porque crece el miedo de ellos de que el Estado tome el control total del transporte público, lo cual no va a pasar. Pero si el Estado lo hace de esta forma, manteniendo el nivel de seguridad que le ha dado a las rutas de la 42 y la 100 y algo, 152. ¿Crees que van a poder ellos delinquir a través del sistema de transporte público? Es decir, recibir renta, robos comunes, sicariatos, lavado de dinero, extorsiones. ¿Crees que eso sería viable para ellos? Claro que no. Y cuando ves las finanzas de los grupos delictivos amenazadas de esa forma, de alguna forma ellos tuvieron que reaccionar. Ahora, las respuestas no se las esperaban de esa forma, pero las respuestas van a seguir viniendo de parte del Estado y de la forma más contundente posible, porque ya los salvadoreños ya nos cansamos de eso. Que un día podamos tener excelentes resultados, pero que al siguiente día ellos organicen este tipo de ataques. No nos queremos seguir sintiendo de esa forma ya en El Salvador. ¿Qué piensas tú del Centro de Estudios Jurídicos que dice de que el régimen de excepción es la medida más extrema ante situaciones de grave perturbación del orden público? Solicitar la aprobación de un régimen de excepción evidencia el total fracaso del Plan Control Territorial o más bien la inexistencia del mismo. ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que lo que evidencia es que el Plan Control Territorial, si se le dan las herramientas correctas, puede ser el plan más exitoso del mundo en materia de seguridad Van pública. a seguir dándole... Claro que sí. Están las otras fases, entiendo, y tienen la parte de presupuesto, ¿no? Y eso viene también hasta a través de la inversión en infraestructura pública en las comunidades directamente. Es decir, vamos a limpiar las comunidades de pandilleros, vamos a invertir en infraestructura pública en esas comunidades y en las escuelas para poder de una vez por todas liberarnos de este flagelo que nos ha sometido y que ha sometido como sociedad, nos ha sometido por décadas, pero que ha sometido también a Arena y al FMLN cuando ellos gobernaron. Es decir, la visión que nosotros tenemos de cómo resolver, y eso que no somos aquel asesor que pagaba la ANEP, ¿cuánto le pagaron a él? Como unos 6 millones, no sé cuánto le pagaron para que les dijera que tenían que meterlos presos. A Rudolf Giuliani, sí. El exalcalde de Nueva York y asesor también de... Es sentido común, Ernesto. Los salvadoreños que hemos perdido familiares a manos de la violencia de las pandillas, comprendemos y estamos seguros que las medidas que el presidente ha tomado y la Asamblea le ha permitido tomar son las correctas. Todos los salvadoreños de bien no tienen que temer a estas medidas. Los que temen son aquellos que de alguna forma están coligados con estos grupos delictivos. La oposición puede dormir tranquila de que todo lo que el gobierno está haciendo es para protegerlos también a ellos y sus familias.
Ok, por eso yo te hacía la pregunta de que uno de los principales, digamos, clamores que hay o dudas es de que se vaya a, de alguna manera, este estado de excepción para poder ser utilizado y callar las voces críticas que tiene la oposición frente a estos y otros temas del país. Mira, el Centro de Estudios Jurídicos siempre emite alguna opinión, creo que tienen toda la potestad de hacerlo, pero cuando ves la realidad, desde cuando ellos están acá emitiendo opinión y desde cuando esas opiniones han generado resultados positivos en materia de seguridad para la población, decís, bueno, tal vez su opinión no está aportando nada al proceso de mejora de la seguridad pública del país. Entonces, ahí es donde vos evalúas si esa opinión es relevante o no. Ahora bien, yo sí creo que las decisiones que el gobierno está tomando son acertadas. 600 capturas en las últimas horas, más los procesos que se les van a imputar a cada uno de ellos, los cargos. Yo creo que estamos sacando de circulación peligrosos criminales que son potenciales asesinos. Aquí lo menciona también otro televidente, Ernesto. Yo creo que es importante resaltar lo que ha hecho la Fuerza Armada y la policía. Lograr sacar de las calles a cerca de 600 pandilleros, aquí ya los califica así, habría que ver si realmente están todos en esa línea, me imagino que las investigaciones lo dirán, pero que eso es algo muy positivo, porque el país no puede tener a la base estar, dice acá, de rodillas frente a delincuentes que lo que buscan simplemente es o desestabilizar al gobierno o también traerle luto y dolor a la familia. Y esos son resultados, y felicita a la Fuerza Armada y a la policía. Y esos son resultados en menos de 48 horas. Todavía le faltan 28 días de régimen de excepción a estas medidas. Entonces creo que los resultados... Se dejó para 30 días. Sí. ¿No? Yo creo que a los 30 días vamos a tener una cifra mucho más grande. Vamos a sacar de circulación a muchos más pandilleros. Esto solo está comenzando y yo creo que la población al final de esos días logrará ver el gran resultado que han tenido esas medidas. Y eso para mí creo que salvar una vida, Ernesto, eso es invaluable. Y el gobierno del presidente eso es lo que está buscando. No hace distinción entre un salvadoreño y otro, simplemente estamos para proteger la vida de los salvadoreños. Y eso lo hemos hecho de diferentes formas, Ernesto. Vacunas, atención, los mejores hospitales de Latinoamérica en atención al COVID, gas licuado a buen precio, energía. O sea, es decir, todas las medidas que estamos tomando van centradas única y exclusivamente en el bienestar de la población. Y eso es lo que la oposición no logra comprender. Y por eso se ven solos ante este tipo de críticas. Porque la población, por una parte, ve el beneficio, pero ellos están buscando siempre, como dicen, el punto para poder criticar al gobierno. La fracción del FPLN se abstuvo de dar los votos, entiendo, ¿no? Sí, no votaron, no quisieron votar por la seguridad de los salvadoreños. Claro, es normal, porque ellos lideraron el proceso de tregua que vivió este país. 42 fiestas en centros penales permitió Mauricio Funes, las bancadas del FMLN en ese tiempo, porque ellos le aprobaron el presupuesto. Y todos sus ministros, ¿qué moral pueden tener estos partidos para poder decir ahora que se preocupan por los salvadoreños? Yo no entiendo tampoco a qué llegaron, si ni siquiera participaron. Jaime Guevara opinó de una forma bastante alejada de la realidad. Yo conversé con él después y le dije, Jaime, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué no apoyan esas medidas? No es que necesitemos los votos del FMLN, son 4. Y lo aprobamos con 60, arriba de 60 y algo. Fueron 4 medidas de las muchas, ¿verdad? De las 10 es, creo que son las que tienen. A lo que quiero llegar con esto es, te surge la pregunta de decirle, ¿qué les pasa? ¿Por qué no apoyan estas medidas? ¿Por qué no apoyar en estos momentos al gobierno que lo único que está buscando es llevar bienestar y seguridad a la población? Ya no me respondió. Y eso es porque no tienen argumentos para poder decirte, estas medidas no son correctas, estas medidas y vamos a conocer la opinión de ellos. Los hemos invitado como medio de comunicación responsable para conocer el A y B de las cosas. Pero le ponen los videos de las fiestas y le ponen los videos de las treguas también. Vamos a la pausa, vamos a buscarlos. Vamos a la pausa, 7:17 y regresamos con las conclusiones de este análisis que estamos haciendo desde la perspectiva de nuestro invitado esta mañana. Lástima que no vino Caled también, el diputado Caled Navarro, que nos hubiera dado su punto de vista también con relación a ese tema. Pausa y regresamos con más. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos.
Bueno, quiero comentarles a todos y cada uno de ustedes que nuestros amigos de Econoparts, líderes en venta de repuestos automotrices y calidad mundial, están cumpliendo 50 años. Sí, escucharon bien, 50 años. Desde que comenzaron ellos han sido parte de nuestra vida, de nuestros caminos y, por qué no decirlo, también de nuestros logros. Econoparts, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Ahora vamos, gracias a Econoparts, a conocer cómo está el estado del tráfico a esta hora de la mañana. Nos vamos hasta Jerusalén. Allá está la avenida Jerusalén con esta carga vehicular a esta hora de la mañana. Gracias a Econoparts y los 50 años haciéndote llegar tan lejos. Queremos enviar un saludo muy especial a toda la familia de Econopar, a sus clientes, a sus directores, precisamente por este aniversario que nos pone desde luego de fiesta, sobre todo por desde luego estar dándonos no solo la vida tranquila a nosotros como propietarios de vehículos, sino que también a nuestros vehículos. Así es que saludos muy cordiales a Econoparts en estos 50 años, haciéndote llegar lejos. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, vamos a continuar con nuestro invitado. A ver, decía de que uno de los elementos, y aquí tengo una pregunta, uno de los elementos que dicta esto es el tema relacionado con el ejercicio de la libertad de manifestación. Sí, eso no ha sido coartado, ¿no? No, yo creo que dentro no, dentro del a acuerdo. menos que sean un grupo de pandilleros. ¿Qué es la libertad de asociación? A menos que sea un grupo de pandilleros que se van a manifestar, pues no le veo problema de que la población no tenga cómo ejercer ese derecho. Aquí no se trata de manifestaciones o no, se trata de controlar una situación atípica de violencia que surgió a raíz de estos grupos armados, grupos delictivos. Que les gusta marchar estén tranquilos, ellos van a poder marchar cuando quieran. Pero creo que en este momento tenemos que enfocarnos directamente en atender esta situación de seguridad del país y creo que las medidas lo ameritan de la forma correcta. Fíjate que estaba haciendo una reflexión. En el 92 se firmó el proceso de tregua de la paz allá en Chapultepec. En el 2015 ese se firmó allá en Ilopango, donde estaba Salvador Ruano, Aristides Valencia también, Ernesto Mason, todos, Mijango y todas esas personas que formaron parte de ese nuevo proceso, donde el Estado mismo le cedió a las pandillas que podían ejercer las extorsiones, menos control sobre sus negocios de lavado de dinero, acordaron ciertas cifras de homicidios, acordaron muchas prerrogativas a través de los centros penales. Eso es lo que realmente sucedió, que el Estado se volvió cómplice de estos grupos armados. Y esto sucedió ante la vigilancia de todas estas instituciones de los derechos humanos, el Centro de Estudios Jurídicos, la ANEP, todos ellos formaron parte de este proceso de vigilancia y no pasó nada, al contrario. Nosotros vimos que las pandillas se lograron fortalecer, específicamente de otra forma, adquirieron otra índole en el gobierno de Mauricio Funes, en el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Tus siguientes invitados van a venir a defenderlos, pero lo cierto es que son $500 millones de dólares en un impuesto a las telecomunicaciones directamente para seguridad. ¿Se resolvió el tema de la seguridad? No, al contrario, se agravó. Y los resultados que hemos visto a través del Plan Control Territorial en este tiempo es una drástica caída sostenida de los asesinatos en este país, salvo estas situaciones atípicas que ya lo conversamos en el programa. Interesante. Mira, ya para concluir, entonces, en la sesión plenaria de la fracción de Arena solo llegaron dos, el doctor René Portillo Cuadra y también... Sí, Francisco Lira. Ambos, a pesar de dieron su voto, ¿no? Sí, sorprendentemente Arena nos acompañó al final, a pesar de que en redes sociales dicen otras cosas, pues al final... Ok, y en el caso de la fracción del FMLN se abstuvo, ¿no? Sí, Anabel Belloso se abstuvo de votar. Sí. También, Dina, ¿cómo se llama? Dina Argueta. Sí. El otro señor, ¿cómo se llama? El de Morazán. Jaime Guevara. Y Mariani Funes, todos ellos votaron, se abstuvieron de votar para la seguridad de los salvadoreños en un momento en el que todos debíamos estar unificados, unidos, trabajando de la mano por la seguridad de los salvadoreños.
Pero bueno, gracias a Dios la población nos permitió a nosotros tener mayoría y ese día la pusimos a servicio de ellos para su seguridad. La Asamblea Legislativa tendrá el compromiso de cuidar de no, digamos, que se cumpla el estado de excepción. Claro que sí. Y que obtenga buenos resultados también. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, William, en tu calidad de diputado del Partido Nuevas Ideas. Gracias, Nelson. Era importante conocer desde la perspectiva de ustedes, digamos, el fondo de lo que había solicitado y sobre todo también en el marco de la situación como se había planteado. Y pues hasta ahora pues esperamos que la cosa vaya normalizándose por el bien de evitar más dolor, más sufrimiento, independientemente de quién sea, ¿verdad? En nuestra sociedad. Te agradezco muchísimo y espero tenerte más seguido acá en el programa. Gracias. No se te olvide mencionar en la siguiente parte de la entrevista que en el proceso de tregua anterior, de estos partidos específicamente, se liberaron de una cárcel a otra de máxima seguridad 30 pandilleros. Que eran jefes de todas estas estructuras criminales, se pasaron a un régimen de menor control. 42 fiestas en centros penales en el 2012 al 2013 y sobre todo la gran cantidad de beneficios que ellos tuvieron como producto de la tregua del gobierno. Fíjate que antes de que finalice, aquí me preguntan, Ernesto, pregúntale a él si la Asamblea Legislativa puede hacer algo para poder revertir la decisión de la Corte Suprema de Justicia para que pueda generarse la extradición de ciertos pandilleros solicitados por los Estados Unidos. Por mí que se lo lleven a todos, por mí que el gobierno se lo lleve a donde quieran, pero con tal que paguen por estos crímenes que han cometido en contra de todos los salvadoreños. Interesante, te agradezco muchísimo, el tiempo se me fue porque quiero conversar también. Gracias, te agradezco, nos podemos a una pausa y regreso conociendo desde luego la opinión de Anabel Belloso y también de Dina Argueta esta mañana acá, como parte de la responsabilidad que tenemos como medio de comunicación de ofertarles a ustedes siempre el punto A y el punto B de los temas que aquí tratamos. 7:27 minutos, regresamos con más. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Seguimos, así es, esta mañana seguimos desde luego teniendo esta celebración con nuestros amigos de Econoparts, pues llegan a sus 50 años con los mejores repuestos de calidad mundial para que nuestros carros lleguen siempre a su destino y nosotros podamos seguir disfrutando también el camino. Gracias a Econopar nos vamos hasta nuevamente a la carretera a conocer a nuestras calles y avenidas. Ahí está Avenida El Pedregal para que conozca cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Felicitamos a Econopar por llegar a este gran logro, 50 años donde quieras, para donde tú quieras llegar. Ahora vamos al reporte, desde luego veamos cómo está la situación del tráfico. Pues tenemos una carga vehicular, es día lunes, es casi normal encontrarnos esto, pero si usted puede tomar vías alternas en esta ruta que estamos presentándoles, pues hágalo. Recuerde, Econopar, 50 años haciéndote llegar lejos. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Doy la más cordial bienvenida a la diputada del FMLN, Anabel Belloso. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. El placer es mío poder compartir con la población a través de la señal de diálogo con Ernesto López sobre los temas de interés del país y sobre todo en un fin de semana que justamente ha estado bien activo, ¿verdad? Sobre diferentes problemáticas que sé que la población está al pendiente. Un fin de semana bastante problemático. Nos vamos hasta también vía Zoom con Dina Argueta, diputada también del FMLN. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola Ernesto, buenos días. Saludos a la audiencia de este programa. Saludo también a Anabel ahí en el estudio, lista para compartir con ustedes y con la población algunos elementos de interés. Ok, voy a ir al grano, ¿no? Ustedes se abstuvieron de darle el aval para la aprobación del estado de excepción que el presidente solicitó a la Asamblea Legislativa en convocatoria el día sábado a medianoche. A ver, ¿cuáles son los argumentos? Bueno, en primer lugar, creo que es importante iniciar enviando un saludo de solidaridad a todas las familias que justamente en este fin de semana, donde ha habido pues esa cantidad y esa alza en el número de homicidios, han perdido un familiar, están obviamente sufriendo la pérdida de un ser querido. Nosotros reiterábamos desde el día sábado justamente ese tema, no es, digamos, ajeno, no es la decisión de haber votado en abstención, no
reconocer que las familias, muchas familias a nivel de todo el territorio nacional, pues sufrieron y están todavía pues sufriendo, porque estos casos pues siguen lastimosamente así. Es un problema de carácter estructural que no está siendo abordado desde la perspectiva de la integralidad que se necesita. Y en el caso específico del tema de lo aprobado la madrugada del día domingo, ¿verdad? Fue ya en la madrugada del día domingo. Hay que decirlo que dentro de sus elementos específicamente hay mucha generalidad, mucha ambigüedad, cosas que se han prestado incluso para que las personas el día de ayer obviamente amanecieron con una noticia que se había aprobado sin tener elementos suficientes como para entender a qué se refería específicamente el decreto. Y desde nuestra perspectiva, pues las medidas adoptadas van orientadas más a una fase ya donde los procesos, digamos, están empezando a ser judicializados. Sabemos que lo que se ha restringido en cuanto al tema de la libre asociación o reunión también es muy abierto, no hay como mucho detalle, y eso genera y puede generar, como fue en el estado de excepción anterior, mucha vulneración a derechos ante la claridad y definición de los temas. El otro tema también es el plazo, ¿verdad? Hubiese sido, digamos, creo yo, desde nuestra perspectiva, un término de tiempo menor como para probar si realmente lo que se estaba tomando en consideración en este régimen de excepción abonaba al combate frontal de los criminales, en este caso de los grupos de pandillas, que sabemos pues que son quienes llevan adelante este tipo de delitos o que cometen este tipo de delitos. Y el tema es que ayer igual, y es lo que nosotros decíamos y advertíamos, cómo se puede prestar también a la discrecionalidad cuando se le deja prácticamente desde un artículo del decreto aprobado la discrecionalidad a las autoridades de seguridad, que incluso ayer a través de diferentes publicaciones, siempre en redes sociales, anunciaban que posiblemente pueden haber cierres. Había ya denuncias de no solo retenes, porque al final los retenes, incluso eso es algo de la cotidianidad de las actividades de la Policía Nacional Civil, pero de cómo se estaban haciendo, digamos, cierres prácticamente de colonias en algunos municipios de San Salvador y de otros departamentos también, y que eso no está, digamos, avalado así en el esquema en que se estaba planteando o denunciando por parte de la población, avalado desde el decreto. Entonces, se puede prestar, y vemos que también ya se está tomando como con mucha discrecionalidad, que puede sobrepasar, digamos, los límites o los objetivos por los que se supone que se ha aprobado. ¿En qué aspectos, por ejemplo? En el tema de uno de los derechos, obviamente, que está suspendido, es el tema de la defensa, el plazo de la detención administrativa. 72 horas. Claro, que uno, si es un criminal, obviamente no va a no podemos decir que no está bien, digamos, ir viendo cómo se pueden aplicar ciertas medidas. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre voy a correr un poquito y perdón? Está bien. ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, el voto a favor que dio en este caso el el coordinador del partido FMLN, la fracción de Arena, el doctor Portillo Cuadra, junto con su compañero, a la abstención que ustedes en su momento dieron? En breve, y quiero la opinión también de Nina. Rápidamente, solo decir de que no es una votación en contra, que digamos desconozca que hay una realidad que necesita atención. Sin embargo, también cuestionábamos que todo, digamos, prácticamente lo que se ha implementado a través de este decreto es como en una fase posterior al combate directo o a la persecución, o sea, que eso ya está, ¿el plan control territorial a criterio de ustedes ha sido efectivo o no ha sido efectivo? No, y eso lo hemos cuestionado desde el inicio. Ok, veamos, a ver, quiero la opinión de Nina también. Buenos días nuevamente, gracias. Hola. Sí, yo creo principalmente decir que el voto en abstención, principalmente recordar que el tema de la seguridad definitivamente que es un tema... la violencia es un problema estructural en el país. Obviamente también requiere atenciones y programas y proyectos desde el gobierno, políticas públicas de manera integrales. Yo debo decir que lo que ocurrió el fin de semana obviamente no es desconocido para nadie.
no puede decir nadie que no toca sus fibras más sensibles. Cuando ve a padres, madres, familiares que han perdido a un ser querido, obviamente que ponerse en los zapatos de estas personas también lleva un nivel de responsabilidad, y sobre todo aquellos que tenemos la responsabilidad, obviamente, de tomar una decisión en beneficio de la población. O sea, ustedes sí acompañan entonces ese sentimiento de dolor, y no como se lo quiere hacer ver en algún momento la oposición, la parte oficial sostiene de que el no haber dado sus votos o haberse abstenido es como estar ustedes en acuerdo en lo que está pasando precisamente con las muertes. Sí, yo creo que eso es lamentable, sobre todo en temas tan complejos y tan difíciles para la familia salvadoreña. Mira, desde antes del 2000 creo que no teníamos nosotros en el país días tan difíciles con tasas de homicidios tan elevadas. ¿Y esto qué significa? Obviamente hay muchas apreciaciones de diferentes espacios, pero nadie puede desconocer que hay una situación que afecta a la familia salvadoreña, y no solamente afecta a aquellos que directamente han perdido a un ser querido, sino que también genera en la población salvadoreña un nivel de incertidumbre, de preocupación. Entonces, es lamentable que el oficialismo haga un uso político de este tema, que debería de ponernos a todos de una forma muy responsable a ver qué hacer. Tampoco se trata, y yo lo decía con mucha responsabilidad, porque nosotros no conocemos el proyecto de decreto de estado de excepción hasta que se está leyendo en el Pleno. Es decir, no se nos facilitó tampoco. Y obviamente no por eso dejas de sentir lo que la familia salvadoreña está sintiendo, sino que también debes de ser responsable. Además, creo importante también decir, Ernesto, que yo personalmente creo que abordar el tema de la seguridad en el país va más allá de un estado de excepción. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué tienes que limitarle los derechos a la familia cuando la responsabilidad del gobierno es asegurar su bienestar? Pero lo que se hace con un decreto de estado de excepción es limitarle derechos a la población, a quien le tenés que garantizar seguridad, a quien le tenés que garantizar certidumbre. Entonces, obviamente hay medidas que se pueden hacer y se pueden establecer. El estado de excepción es la última etapa, es la última fase, es cuando el gobierno dice, miren, ya no puedo más, ya no hay nada más que hacer, los planes no han funcionado. Y de fondo quizás eso estaría. Ok, Dina, y en este caso ustedes creen que el hecho de haber llegado al estado de excepción, tal y como se prevé en algún momento, que es cuando realmente se ha salido del control, es porque realmente no ha funcionado el plan? Pues hay varias interpretaciones. Yo podría decirte si ¿por qué un estado de excepción? Bueno, ¿qué pasa entonces con el llamado Plan Control Territorial, que nunca nadie lo conoció? O sea, se ha visto mediáticamente el despliegue de militares, de efectivos de la policía, pero más allá de un plan integral que responda a darle a la familia salvadoreña seguridad, certeza, y sobre todo confianza, es bien complejo decir. Entonces algo está pasando. Algo, ¿qué está pasando? Si de repente vemos, obviamente con mucha confianza, que hay 3, 5 homicidios, que las tasas de homicidios han bajado, pero de repente tú tienes, y que no, el fin de semana no fue la única ocasión en la que tuvimos alza de homicidios. Creo que hace más o menos 3 meses hubo también algo similar, me parece que fue a finales de noviembre, no tengo la fecha exacta. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Será que cada cierto tiempo estos grupos criminales van a estar también dando mensajes? Porque podría ser también que sean mensajes, uno no puede decir. Y lamentablemente en toda esta situación quien sufre las consecuencias es la población salvadoreña. Pareciera ser que el gobierno y pandillas se comunican a través de los muertos, dice un experto, publicado hoy en el periódico, en uno de los matutinos. En ese mismo sentido, Anabel, la parte oficial, la parte del gobierno, algunos sostienen de que en este caso la abstención que ustedes tuvieron es porque precisamente están de acuerdo en que esto se esté haciendo en el país.
Es una irresponsabilidad dar ese tipo de declaraciones. Esos intereses mezquinos o quienes se mueven con ese tipo de intereses no somos nosotras. No pueden estar asumiendo que una decisión tiene a la base esas motivaciones. Es irresponsable. Ya hemos sido claras, creo, en esta parte del programa, en entender que hay una situación compleja, pero en todo caso lo aprobado no es parte, digamos, de una solución integral y además se queda todavía corto, es insuficiente, porque es que eso se refiere únicamente a la parte que ya tiene que ver con la judicialización de un proceso luego de una captura. Pero ¿qué pasa previamente con todo eso? Y el tema, como ya lo dijimos al inicio también, no es que no tenés conciencia de que hay una problemática y que además no lo hemos venido cuestionando de ahora. Así es que cuando uno va a una colonia, a una comunidad, cuando estamos en el trabajo territorial, en el día a día, pues la población ha venido expresando que el tema de seguridad sigue siendo una de las preocupaciones principales, obviamente luego de lo económico, que en los últimos meses obviamente cobró una fuerza por las crisis que golpean a la economía familiar, pero el tema de la inseguridad ha estado ahí y por lo tanto uno dice, entonces el plan control territorial, a ese que le han hecho tanta propaganda, tanta publicidad, que se supone que daba y tenía diferentes fases, donde cada una iba a implementar justamente desde un enfoque integral, según lo dijeron en la comunicación, y cuando requirieron recursos, porque al final es para lo único que realmente llegaron a la Asamblea Legislativa, siempre se negaron a explicar más contenido, obviamente no a ir a descifrar ahí o a hacer públicas estrategias de seguridad, porque eso en ningún momento se pedía. Siempre el argumento para no comentar o ampliar alrededor de esta estrategia que se supone que es la política pública de este gobierno en materia de seguridad, nunca fue dado a conocer ni a la población, que es la que merece por derecho tener acceso a estos datos, tampoco a las autoridades de otros órganos de Estado como la Asamblea Legislativa anterior, y por lo tanto, entonces uno hoy también, bueno, viene a la mente todos esos cuestionamientos que hemos venido haciendo a lo largo de estos meses o ya 3 años del actual gobierno, donde dice uno, ¿y entonces qué pasó? Escuchaba ahí cuestionamientos en la parte previa con respecto a los financiamientos que existieron en materia de seguridad en otros momentos, que tuvieron a la base la discusión de organismos multidisciplinarios como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde participaba la academia, la iglesia, las organizaciones, el gobierno obviamente, y que ejecutaban, asignaban, mejor dicho, esos recursos y además los controlaban. Hoy ha habido asignaciones millonarias también en materia de seguridad, solo en el plan control territorial más de 200 millones en deuda, y el resto, porque todo el plan cuesta, según se dijo al inicio, más de 500 millones, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con ese supuesto equipo y tecnología que se iba a comprar para, decían ellos, el tema de la persecución? Y vimos cómo en los despliegues del fin de semana no se veía ese equipo. Entonces, hay también, creo yo, una falta de rendición de cuentas del actual gobierno sobre cómo es que se supone, y digo así porque realmente pareciera que no, ha implementado lo que dijo que iba a hacer alrededor del plan control territorial. Bueno, me están pidiendo una pausa, regreso desde luego un poco también adentrándonos con las medidas. Entiendo de que esta contemplan, creo que son 4 o 5 de las 10 que perfila un estado de excepción, creo que son, ¿verdad? De las medidas. Vamos a ultimarlas en detalle, pausa y regresamos con más, 7:47 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Dina Argueta y Anabel Belloso, ambas diputadas de la fracción del FMLN en esta segunda parte del programa. La Constitución de la República establece los derechos y garantías que se pueden suspender en el caso de un decreto que hable sobre los estados de excepción. El decreto aprobado solo suspende, entiendo, 4, que fueron el tema de la libertad de asociación, ¿sí? Cierre focalizados, detención sin dar razones, no serán 72 horas, y el tema de la intervención de la correspondencia. Dina. ¿Sí? ¿Tenemos comunicación, Dina? No sé si restablecemos la comunicación, si no, Anabel. A ver, bueno. Dina.
Sí, tenemos un inconveniente. A ver, en lo que resolvemos ahí el problema. En lo que yo mencionaba, el tema de los cierres focalizados no está autorizado por este decreto de excepción, y por eso leer un tuit del presidente donde dice que va a haber cierre focalizado es ya ir en contra de lo que la ley le está facultando a través de este régimen de excepción. La libertad de asociación o de reunión es uno de los derechos que ha sido, digamos, restringido ahorita a través de ese decreto. Eso está regulado en el artículo 7 de la Constitución. Hay ciertas excepciones, pero obviamente eso se presta a la discrecionalidad de las autoridades para decir cuáles están permitidas y cuáles no. Y es lo que la población duda. Miren, si en el mismo día de la plenaria a uno le estaban escribiendo y va a estar prohibido tal cosa y va a estar prohibido la otra. Dudas al respecto siempre se generaban en ese momento, ¿no? Y que sea un madrugón es todavía más incierto para la gente, porque se acuesta con una, digamos, con una realidad y despierta con una aprobación que podría justamente vulnerarle sus derechos al no conocer al detalle lo que se ha aprobado. ¿Por qué criticar? Pregunta un televidente. Voy a aprovechar en honor al tiempo y trasladarles así breve la pregunta. Dice acá un televidente, ¿por qué cuestionar lo que el gobierno actual está haciendo de materia inmediata para atender un problema de asesinatos, cuando en los gobiernos de ustedes todo fue pasivo, el tratamiento de este tema? No es cierto que todo fue pasivo. El plan El Salvador Seguro tenía un eje de combate frontal, hubo también un eje de fortalecimiento de la institucionalidad, hubo disminuciones, claro, veníamos de días súper complicados y en nuestro gobierno la reducción del índice de homicidios también fue sustancial. No quiero decir de que se superó, porque tampoco soy irresponsable en decir eso, cuando la realidad en los territorios sabemos que no, pero se bajó el índice de homicidios. Y obviamente faltaba mucho por hacer, yo no digo que no, pero no es que hubo una actitud pasiva. Yo solo quiero aclarar algo por la población. La libertad de movilización y de tránsito no está restringida. Por eso no es cierto que se puedan habilitar cercos o se cierren zonas como sucedió en los primeros meses de la pandemia. Eso no lo habilita este decreto, así como tampoco prohíbe la libertad de expresión, que es otro de los temas que estuvo en duda. Entonces, la gente debe tener claro qué es lo que está vigente para así también hacer exigir sus derechos si en algún momento se le quieren violentar. Además de eso, lo otro que aprueba el régimen es se niega, digamos, el derecho a la defensa, el tema de la detención administrativa, que ya decimos que ya no es 72 horas máximo, sino que puede llegar a ser hasta 15 días, y el tema de que te pueden interceptar tu correspondencia y tus telecomunicaciones, que esto es otro tema muy sensible, porque ya hay un precedente desde una investigación periodística donde se ha conocido cómo este gobierno, a través del uso de diferentes software, ha hecho espionaje y no con fines de perseguir delitos o de ir en contra de criminales, no, sino que en contra de periodistas o de voces que les son incómodas. Entonces, eso también merecía, digamos, una mayor discusión, una delimitación mayor, pero ahorita está prácticamente abierto, que puede ser otro motivo de discrecionalidad. Ok, Dina, por acá, hoy sí creo que tenemos comunicación, ¿verdad? ¿Me escucha? Hola, sí, sí, ahora bueno, sí. A ver, aquí tengo otra pregunta, voy a correr un poco en el tiempo. A ver, el hecho de no dar sus votos es porque realmente ustedes están de alguna manera avalando el papel que están jugando otros sectores de oponerse por oponerse a un plan de control. Solo el fin de semana, que fueron tantos, aquí habla de 80 muertos, pero fueron 80, creo que anduvieron menos, pero también han habido 600 capturas gracias a las medidas contempladas en este estado de excepción, y eso ya hace pensar, dice acá el televidente, de que en el país ya son 600 menos delincuentes en la calle. No, y hace la pregunta, ¿por qué oponerse a eso? No es cierto que un voto en abstención signifique oponerse totalmente a una medida. Y yo quiero decir y dejar esto en claro, porque en ningún momento nosotras estamos diciendo, miren, no es correcto combatir el tema de la delincuencia. Al contrario, es algo de lo que hemos venido señalando, y cuando hemos tenido la posibilidad y de acuerdo a todos los procesos debidos, hemos acompañado iniciativas que vayan encaminadas a darle al gobierno también la posibilidad de afrontar esta situación. Sin embargo, es que el combate y el tema de la delincuencia, Ernesto, creo yo que es constante y debe ser permanente.
No es cuestión nada más de que te lo habilite un decreto, es la responsabilidad que tiene el gobierno, y por eso es el gobierno de la República, para proteger a sus ciudadanos. Y en el tema de la delincuencia deben de haber planes y proyectos que de igual manera como es el problema, así sea la solución. Sin embargo, creo yo que mediáticamente se ha tratado de vender como que el régimen de excepción aprobado es la solución al problema de la violencia que sufre nuestro país, y a mi criterio no es así, no es así. El régimen de excepción podrá tener algunas cosas que ayuden, que faciliten al gobierno esta situación, pero no es la solución. Tener un país más seguro no es quitándole derechos, no es restringiéndole derechos que ya están consagrados desde la misma Constitución. Eso por una parte. Lo otro es que el decreto aprobado, como muy bien ya se decía, tiene limitantes, porque es bien ambiguo, no tiene claridad, y son de las cosas que incluso durante la pandemia en los decretos de régimen de excepción aprobado cuestionábamos nosotros. Entonces, ¿cómo se garantiza a la población en un régimen de excepción sus derechos? ¿Cómo el Estado, cómo el gobierno interviene, cumple lo que le corresponde, no solamente porque tiene un régimen aprobado, sino que de acuerdo a la ley cumple con estas medidas? Es que la policía y el tema de la seguridad pública en el país es algo que se debe estar haciendo constantemente. ¿Van a seguir ustedes, van a apoyar lo que venga subsiguientemente de lo que hasta este momento ha hecho el gobierno en esta materia? ¿O qué posición van a tomar? Bueno, no se puede anticipar una opinión porque, a diferencia de la mayoría en la Asamblea Legislativa conformada por el Bloque de Nuevas Ideas y sus aliados, que solo aprietan el botón literalmente porque les mandatan qué hacer y es lo que aprueban, nosotras sí asumimos con mucha responsabilidad el rol que nos corresponde. Leemos, estudiamos, analizamos los alcances, los beneficios o los contras que pueda tener cualquier iniciativa, aun cuando desde la perspectiva comunicacional se trata de poner la dicotomía, es que si no apoyaste el régimen de excepción es porque estás a favor de los criminales y de los delincuentes, cosa que es totalmente falsa, y que gracias también por el espacio porque permite aclarar, porque al final el tema de la seguridad es más que lo que el fin de semana pasó, y además un aspecto que no debemos pasar por alto es también cuestionarnos el por qué se da ese repunte, ¿verdad? O esa alza de homicidios como sucedieron estos 2 días. Creo que ese cuestionamiento debe estar también en el fondo siempre que hay detrás de esa situación, para también sobre esa base poder ir encontrando los caminos que debe seguir y cómo debe ser atendido el tema de la seguridad. Aquí me preguntan algo que está un poco fuera del tema, la discusión en Twitter que tuvo con el empresario Ricardo Salinas Pliego. Mire, alguien que se sintió aludido por un tema en el que ni siquiera estaba mencionado. Al final, el único quizás error, en este caso si se quiere llamar error, es haber incluido una fotografía de su viaje, pero incluso en el mismo tuit dice que hacen uso de jet privado. Y creo que no vale la pena, teniendo en cuenta que la población tiene en el día a día problemas que le afectan en su vida, pérdidas de seres queridos, una economía totalmente deteriorada, porque tampoco las medidas hasta el momento adoptadas son integrales para atender la fuerte crisis económica, y que alguien que viene acá en plan de turismo y sobre un tema que justamente para nosotros es digamos, que fue cuestionado y lo seguimos cuestionando, como el tema del Bitcoin, porque pareciera que es la única también alternativa que se está viendo en materia de atracción de inversión y desarrollo económico en el país, se ponga en el plan que se puso esta persona, no vale la pena. Voy a agradecerles el que me hayan permitido. Gracias, Dina, por habernos acompañado en unos minutos. Necesitábamos poner también sobre la mesa el otro lado, el otro ángulo de la que permite desde luego hacer las aclaraciones pertinentes, como decía Anabel, con relación a los puntos que en su momento se han generado a raíz de esta situación. Así que gracias. Más adelante, de hecho, la presencia de ambas, y lo voy a decir bien claro, ya la teníamos agendado desde el día jueves, si no me equivoco, ¿verdad? Era para hablar de temas legislativos, que más adelante lo vamos a hacer, y no la circunscripción a lo que pasó el fin de semana. Pero de todos modos, gracias por habernos acompañado. Así que nos quedó debiendo. Estaremos pendientes, obviamente, para esa los temas. invitación. Bueno, antes de irme, quiero pedir
pedirle a todos nuestros amigos que nos están sintonizando que nos ayuden a encontrar los siguientes documentos personales tras el extravío de una billetera conteniendo estos documentos a nombre de Carlos Wilber Bolaños, ¿verdad? Carlos Wilber Bolaños, si encuentra una cartera con sus documentos personales, se extravió en el sector de la calle San Antonio Abad, cerca del redondel HIG, no entiendo el Hijín, dice Ojía, no sé. Esto fue hoy por la mañana, si me pueden aclarar por dónde, qué es este redondel. Hipatia, quizá. ¿Ah? Por el Hipatia, ¿no será? Por el paso a desnivel de San Antonio Abad. Sí, cerca del redondel me dicen acá, pero no sé qué redondel. Pero los documentos están a nombre de Carlos Wilber Bolaños. Así es que si usted encuentra estos documentos, esta cartera. ¿Cómo? Igia, el redondel Igia. ¿Dónde? Es que es el redondel del paso a desnivel de San Antonio Abad. Ok, ahí es, entonces es del paso a desnivel. Cualquier cosa, por favor, comunicarse al 2283-2121. Recuerde, 2283-2121, acá al canal, para que podamos reconocer y valorar pues el gesto de que si encontró esta cartera, por favor, hacerla llegar a este canal, a nombre de Carlos Wilber Bolaños. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.